A lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de todas las formas posibles expandir su conocimiento, lo cual es, en la mayoría de las ocasiones, bueno. Sin embargo, no han sido pocas las veces que la ética ha sido dejado de lado para tratar de tener un conocimiento más profundo de nuestra especie, aunque esto supusiera sacrificar la salud de nuestros congéneres. La humanidad ha tratado de satisfacer su curiosidad por conocer más a fondo el mundo en el que vive y su propia naturaleza de las formas más diversas, siendo algunas de ellas moralmente dudosas. Muchos experimentos se han hecho en pos de la ciencia y el progreso, que han supuesto violar la ética científica e incluso se han cometido violaciones de los derechos humanos. Por decir unos pocos, son ampliamente conocidos experimentos como la cárcel de Stanford y el experimento de Milgram, en los que, pese a no producir ni muertos ni heridos, iniciaron un auténtico debate sobre la ética experimental, tanto en psicología como en la ciencia en general. Sin embargo, estos experimentos no son nada dañinos comparados con los que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial de la mano de los nazis, como ya hemos contado en otro podcast, y hoy le toca el turno a la Unión Soviética. La historia ocurre a finales de la década de los 40. La Alemania nazi acaba de ser derrotada y se da el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pese a que el conflicto armado se extingue, la amenaza a que llegue una tercera guerra mundial se hace cada vez más patente, sobre todo desde que Estados Unidos demostrara su poder nuclear. La Unión Soviética debía investigar todo lo posible para poder superar al enemigo americano, y la ética era un impedimento para ganar la Guerra Fría que acababa de iniciarse. La historia del experimento ruso del sueño basa su narración en este contexto histórico y describe la siguiente situación que supuestamente habría tenido lugar en la Unión Soviética. La cosa es así. Acababa de sintetizarse un nuevo gas, el cual prometía erradicar una necesidad básica en todo ser humano: dormir. El gas, de funcionar, sería un gran paso para incrementar la productividad de la Unión Soviética. Un proletariado que no necesita dormir es un proletariado que puede trabajar más, hasta altas horas de la noche. Sin embargo, el gas no podía ser probado así como así en las fábricas de la Unión Soviética, dado que los científicos soviéticos no querían arriesgarse a aplicar algo que, de fallar, podría suponer grandes pérdidas para la Federación. Se tenía que hacer un experimento antes con seres humanos, y qué mejores cobayas humanos que los enemigos del régimen. El grupo de investigación reclutó a 5 personas quienes estaban internadas en gulags, es decir, campos de trabajo forzados, que habían sido detenidos por traición a la Unión, y los metieron en una base secreta. Allí se les prometió que pasados 30 días, si lograban aguantar, se les otorgaría la tan ansiada libertad. Lo único que debían hacer era convivir en la base durante ese periodo de tiempo mientras se les introducía en la cámara un nuevo gas psicoactivo que les impediría dormir. Los individuos fueron introducidos en una habitación sellada, desde donde el grupo de investigación podría monitorizar los efectos del tan prometedor nuevo gas. Los ratones humanos convivían en pequeñas habitaciones en las que disponían de libros, agua corriente, un lavatorio, colchones, sin ropa de cama y comida suficiente como para sobrevivir un mes. En todas las habitaciones había micrófonos preparados para captar todo sonido que emitieran los sujetos de este experimento. Durante los primeros 5 días, los sujetos no se encontraron mal, sobre todo por la motivación de que, una vez pasado el tiempo de la investigación, lograrían alcanzar su libertad. Los individuos hablaban entre ellos de cosas banales, sin mucho interés experimental, como gustos en común, su opinión sobre el experimento y el lugar en donde los habían metido o qué es lo que harían una vez liberados. Todo parecía normal hasta que llegó el 5.º día, el día del inicio de la locura. Fue a partir del día número 5 en que hubo un cambio en los temas de las conversaciones. Estas se volvieron más oscuras y empezaron las quejas físicas y mentales que insinuaban
episodios de paranoia. Los sujetos, quienes hasta hacía pocos días se habían mostrado amistosos entre ellos, empezaron a desconfiar los unos de los otros. Las sospechas empezaron a aparecer y, para evitar cualquier tipo de información que se usara en su contra, dejaron de hablarse y empezaron a actuar de forma extraña. Todos estos comportamientos tan extraños fueron considerados un efecto indeseado del gas, aunque los investigadores no decidieron parar el experimento en ese momento. Querían saber hasta dónde les llevaba este nuevo invento, cómo evolucionaría el experimento. Pasaron los días y, llegados al 10º, uno de los sujetos empezó a gritar. Los gritos duraron casi 3 horas y de repente se hizo el silencio, sucedido por extraños sonidos, ruidos guturales. Los investigadores querían saber qué pasaba y fueron a descubrirlo, pero al verlo quedaron auténticamente horrorizados por la escena. El sujeto, quien hasta hacía unos minutos gritaba a pleno pulmón, ya no le era físicamente posible decir palabra alguna. Se había arrancado las cuerdas vocales él mismo. Pero lo sorprendente de esta escena era que los demás compañeros de habitación no parecían ser conscientes de la atrocidad que acababa de cometer uno de los sujetos, ni se inmutaron cuando se arrancó las cuerdas. El resto continuó con sus paranoias personales hasta que uno de ellos empezó a gritar como su compañero. Los demás optaron por tomar los libros de la habitación, abrirlos y defecarse en ellos, arrancando páginas y pegándolas por las paredes usando las heces como si de masilla o pegamento se tratase. Entre los días 10 y 13, los sujetos permanecieron en un tétrico silencio. No decían ni una sola palabra, ni siquiera para hablar de sus paranoias personales, ni tampoco se oían gritos. Ningún ruido venía del cubículo. ¿Qué estaba pasando? El experimento estaba cerca de cumplir su 2ª semana, y viendo los tan espeluznantes resultados que estaban obteniendo, el grupo de científicos decidió tomar una decisión que habían dicho que no harían: abrir la estancia. Mediante los altavoces que se encontraban dentro de la habitación anunciaron que abrirían el cubículo y, para salvaguardarse de cualquier agresión de los sujetos, aclararon que dispararían a cualquiera que intentara algo. También dijeron que si obedecían a todas las órdenes de los científicos, uno de ellos sería liberado. Pero lo que no se esperaban los investigadores sería la respuesta que recibirían. Uno de los sujetos, con voz calmada, les dijo: «Ya no queremos ser liberados». Llegado el día número 15, se decidió finalmente abrir la puerta, y en la habitación entró un grupo de soldados bien protegidos y armados. Lo que vieron nunca lo habían visto antes, ni siquiera en campo de guerra. Los sujetos gritaban desesperados, y de los 5 que iniciaron el experimento vieron que uno de ellos ya no estaba vivo. La comida apenas había tocado, solo se habían comido la de los primeros 5 días, pero los sujetos se habían alimentado de otra forma. Los internos habían arrancado parte de sus músculos y piel con sus propias manos, y luego se los habían comido en un acto autocaníbal. Intentaron sacarlos de la habitación, pero los sujetos ya no querían salir de ahí. Querían que se les diera más gas psicotrópico, lo necesitaban para mantenerse despiertos y vivos. Viendo que sus demandas no eran satisfechas, pasaron a la acción, atacando y matando a varios soldados, y en esa lucha de locura, uno de los sujetos que todavía seguía vivo fue gravemente herido. Cuando consiguieron inmovilizar a los sujetos, un grupo de médicos se puso a cargo del que estaba más herido. Pese a que se le intentó sedar con una dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal, él no tenía suficiente. Seguía gritando desesperado y agrediendo a los médicos. Gritaba que quería más, pero los gritos finalizaron cuando él mismo murió desangrado en la camilla. Los otros 3 sujetos sin tantas lesiones también fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos todavía conservaban sus cuerdas vocales y seguían insistiendo que se les diera más gas psicotrópico. Necesitaban mantenerse despiertos a toda costa. Mientras demandaban más de la sustancia experimental, esbozaban espeluznantes sonrisas que helaban la sangre de las enfermeras, quienes se encontraban aterradas
al tener que ayudar en esta investigación. Uno de ellos, quien había logrado sacarse parte de sus órganos estando en el cubículo, necesitó ser intervenido quirúrgicamente. Durante la operación, en la cual no se le administró anestesia, hablaba con el cirujano gritándole desesperado. La frase era muy simple y clara: «¡Sigue cortando!». Los otros dos sujetos, quienes también necesitaban ser intervenidos quirúrgicamente, se lo pusieron difícil a los médicos, dado que se reían escandalosamente sin poder parar. Necesitaban más gas. Por muy dañados que estuvieran sus cuerpos, no parecía que les importara el mal estado en el que se encontraban. Tan solo parecía importarles el gas psicotrópico. ¿Eran adictos a él como si de una droga se tratase? ¿Lo necesitaban para seguir vivos? Para resolver estas incógnitas, y aprovechando que algunos sujetos podían hablar todavía, los investigadores les preguntaron el porqué. Su respuesta: «Debo mantenerme despierto». Los tres supervivientes fueron devueltos a la habitación, y dado que el experimento para saber si el tan prometedor gas del sueño había fracasado, surgió la duda de qué hacer con los sujetos que todavía vivían. Uno de los oficiales de la KGB encargado de la investigación sugirió ver qué pasaba si se les volvía a administrar el gas experimental, y como ya no tenían nada que perder, la investigación siguió adelante, pero con un objetivo totalmente distinto. Los sujetos, al aspirar de nuevo el gas, se calmaron de inmediato. Para sorpresa de los investigadores, los cerebros de los sujetos parecía que se morían y revivían cada cierto tiempo, sin explicación científica posible. Uno de los internos se tumbó en una de las camas, reposó la cabeza en una almohada y cerró los ojos, como si después de varios días sin dormir decidiera que ya había sido la hora de calmar esa necesidad básica. Tras cerrar los ojos, su muerte vino de forma casi instantánea. Los investigadores volvieron a introducirse en el habitáculo y, para asegurarse de que no volvieran a morir soldados, abatieron a uno de los sujetos. Ahora solo quedaba uno. Uno de los científicos le preguntó: «¿Qué sos?». Y el último de los supervivientes le respondió sonriendo: «Somos ustedes. Somos la locura que circula por sus cuerpos pidiendo ser liberada de tu mente que se alberga en tu parte más animal. Somos de aquello de lo que te escondes cuando vas a dormir por las noches. Somos lo que callan». Tras estas palabras, el investigador se quedó paralizado y sin decir una sola palabra más. Tomó su rifle y le acertó directamente al corazón, al último de los sujetos de su investigación. La historia del experimento ruso del sueño no ocurrió en los años 40 del siglo pasado, ni es resultado de una oscura investigación soviética sobre cómo hacer que la gente no tenga necesidad de dormir. Esta historia surge y se extiende gracias a Internet. Los orígenes de esta historia datan de los finales de los años 2000 y principios de la siguiente década. En uno de los foros se invitaba a los usuarios a inventarse la leyenda urbana más aterradora y la que más pesadillas consiguiera generar. La historia del experimento ruso del sueño resultó ser la clara ganadora de este reto. Se extendió por todas partes, apareciendo en canales de misterio de YouTube, haciéndose blogs debatiendo sobre su veracidad e incluso apareciendo en periódicos. Espero que les haya gustado este invento de Internet.